Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama Creciendo en la Palabra. Un espacio en el cual estudiamos cada semana la lección de escuela sabática y la compartimos contigo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya estamos en la lección número 6. Ya estamos prácticamente llegando a la mitad de este trimestre. Y estarás de acuerdo conmigo que las lecciones que hemos estudiado han sido de gran bendición. Estas primeras lecciones nos han ayudado a entender el porqué de las pruebas cuando llegan a nuestra vida y cómo es que Dios puede usar inclusive las pruebas, los crisoles que llegan a nuestra vida para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para el desarrollo de nuestro carácter y para el cumplimiento de sus propios propósitos para con nosotros. La lección de esta semana, esta lección número 6 que se titula Luchando con la fuerza de Cristo, pretende entonces darnos una serie de consejos que nos ayudarán para enfrentar o para estar mejor preparados para enfrentar los crisoles que llegan a nuestra vida. Y por eso hemos distribuido el tema de esta lección a través de tres aspectos a estudiar. El primer aspecto es cultiva la verdad. Son prácticamente consejos. El segundo, usa tu libertad sabiamente. Y el tercero, persevera en medio del crisol. Estos tres aspectos nos ayudarán a entender mejor la lección de esta semana. Así que esperamos que los siguientes minutos puedan ser de gran bendición para tu vida. Pero antes de estudiar la lección de lleno, quiero invitarte para que me acompañes. Vamos a orar juntos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para este momento. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites a través del estudio de tu palabra entender mejor el conflicto cósmico en el cual estamos envueltos. Queremos pedirte, Señor, que al estudiar esta lección, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que las palabras que aquí sean expresadas puedan traer bendición y puedan ser para edificación de nuestra vida espiritual. Acompáñanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues antes de iniciar con este repaso de la lección, quiero recordarte o quiero pedirte que puedas, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedas suscribirte, puedas darle clic ahí a la campanita para que también puedas saber, te puedas recibir una notificación cuando subimos los videos, el contenido de este canal. Y también quiero invitarte para que puedas compartir estos videos, este material con otras personas que tú puedas conocer, que nos puedas seguir y que puedas darle like a este video. Y recuerda que si tienes algún comentario, si surge alguna pregunta mientras estudias la lección, ponla ahí en la caja del chat y entonces estaremos atentos también para ayudarte a despejar tus dudas. Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra para continuar estudiando esta lección número 6. Vamos con el primer aspecto de esta lección que hemos titulado Cultiva la verdad. Pero bueno, antes de entrar en materia, quisiera comentarte que para estudiar la lección en esta ocasión nos acompañan dos compañeros, dos de nuestros pastores aquí de nuestra asociación. El pastor Isaí Santos nos acompaña y también el pastor Job Alcázar. Ellos nos van a ayudar en esta ocasión para que encontremos y saquemos provecho a los aspectos más importantes de esta lección. Así que vamos con este primer aspecto. Cultiva la verdad. Seguramente en algún momento de tu experiencia espiritual te has encontrado pidiéndole a Dios algún cambio. Señor, cambia esto en mí, transforma este aspecto de mi carácter. Y tal vez ves que no hay muchos cambios como tú los esperabas y a veces parece que hay algo que hace falta para que realmente lo que has pedido pueda ser una realidad en tu vida. Justamente hay un aspecto importante que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y que puede ayudarnos
para estar preparados frente a los crisoles que enfrentamos. Quiero leer algunas palabras de Jesús en el capítulo 16 y el versículo 13. Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, y se refiere a su misión como aquel que nos va a guiar a toda verdad. Pastores, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Bueno, leyendo el contexto, precisamente, Pastor Yolman dice ahí que el Consolador, dice el versículo número 7, no vendría a vosotros, tenía que irse el Señor y lo enviaría. Y dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Precisamente lo que busca el Espíritu Santo, pastor, es llevarnos a la verdad. El Espíritu Santo tiene dos funciones en nuestra vida, que tiene que ver con que recordar, llevarnos a convencernos de lo que la palabra de Dios nos enseña para vivir bien, y la otra es también mostrarnos nuestra pecaminosidad, nuestro estado, ¿sí? En cada una de ellas, Él nos hace la invitación de arrepentirnos, no nos obliga a creer o no nos fuerza a entrar. Realmente Él nos va a motivar, nos va a convencer, va a poner el marco para que nosotros podamos recurrir a Dios. Y es que a veces cuando hay los crisoles, a veces nos alejamos del Señor, tal como lo hemos aprendido, ¿no? En las lecciones pasadas, en vez de acercarnos a Dios, a veces nos alejamos de Él. Y quiero leer lo que dice incluso Job, porque Job capítulo 23, versículo 10 dice así: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El Espíritu Santo, Él viene a nuestra vida, nos trata de convencer de nuestro pecado, que nos acerquemos a Dios para purificarnos, para llevarnos al arrepentimiento, para que podamos nosotros, mis queridos hermanos, tener esa perfección de mantenernos cuando los crisoles vienen a nuestra vida. Entonces, aquí únicamente en esta parte, el Espíritu Santo viene a mostrarnos la verdad acerca de Dios y acerca de nuestro pecado. Y yo creo que en ese sentido, esta frase que encontramos ahí en San Juan 6:13, que dice: Él os guiará a toda la verdad, nos indica que sí necesitamos dirección, ¿verdad? Sí necesitamos que alguien nos conduzca, que nos guíe, que alguien nos lleve. Eso significa que puede ser que en nuestra vida, ¿quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene crisoles? Como hemos visto ya en lecciones anteriores. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿qué elementos o qué factores tengo a mi favor para poder enfrentar esos crisoles? Uh-huh. Y yo creo que aquí debemos alegrarnos, debería darnos entusiasmo saber que cuando Cristo se fue, dejó otro Consolador, ¿verdad? Es Dios también, el Espíritu Santo. Y yo creo que eso debe darnos garantía, debe darnos certeza, debe darnos seguridad de que Él, el Espíritu Santo, quiere trabajar para guiarnos, como ya estamos refiriendo el contexto de la Biblia, a toda la verdad. ¿Y qué significa que nos guíe a la verdad? ¿Cuántas veces ustedes y yo podríamos como humanos estar desorientados? Tomar decisiones en la vida que pueden poner actitudes disyuntivas de qué hacer. Pero Dios quiere guiarnos a su voluntad, a su verdad. Y es ahí donde trabaja el Espíritu Santo. Y obviamente cuando tenemos problemas, con mucho más razón. No debemos tener, hermanos, temor de que Dios está con nosotros, de que Dios nos sostiene. Y yo creo que ahí tiene sentido un texto que está mencionado también en la lección, que es 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Uh-huh. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Cómo? ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Por nuestros méritos? Aquí viene la última parte. Por la acción del Espíritu del Señor. Uh-huh. Así que, mi hermano, mi hermana, si tú tienes una afrenta en tu vida actualmente, ten la certeza de que el Espíritu Santo y su obra y su poder, porque es Dios,
está listo para guiarte, para guiarnos, para conducirnos y transformarnos, como dice aquí su palabra. Así que contamos con el Espíritu Santo como ese guía que nos conduce a la verdad. Eso significa entonces, hermanos, que debemos cultivar esa verdad, es decir, debe haber en nosotros una preocupación, un interés por entender a nuestro Dios, un interés por entender el conflicto en el cual nos encontramos, a ver por qué ocurren las cosas, un interés de entender todo lo que implica los ataques del enemigo y cómo es que él nos puede atacar y cómo poder defendernos. Es decir, es importante entonces que en nuestra propia experiencia tomemos ciertas decisiones y seamos, por decirlo así, proactivos en este campo espiritual. A mí me llama la atención, pastores, por ejemplo, algunas denominaciones, algunas maneras de adoración en las que uno ve, por ejemplo, a un líder espiritual y a un grupo de creyentes que hacen fila o se ponen al frente esperando que aquel líder espiritual les lance y les dé al Espíritu Santo, y tal vez esos fieles caen y tienen alguna expresión corporal y salen tal vez pensando, pues ya tengo el Espíritu Santo y ya no me tengo que preocupar por hacer nada más. Así que si bien el Espíritu Santo tiene la sabiduría para guiarnos, tiene el poder para darnos la victoria, hay una parte que nos corresponde a nosotros, Pastor Isaí. Sí, Pastor Jorman, realmente el Espíritu Santo, bien usted lo ha mencionado, Él nos va a convencer. Sí, no es una cosa, porque mucha gente piensa que es un espíritu, una fuerza, una llama, un viento y que sientes el aire. Nada de eso. O sea, el Espíritu Santo viene a convencerte. Y es un proceso de todos los días, de todo nuestro transcurrir antes de que Cristo venga o nos alcance la muerte, ¿no? O sea, el proceso del Espíritu Santo es llevarnos a vivir una vida que honre a Dios. Pero a veces, pastor, queremos nosotros el cambio, pensando, claro, ya recibí el Espíritu Santo, ya calmado, me estoy en mi casa, acostado, pero no. Todos los días yo tengo que estar en armonía con la palabra, tengo que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque, pastor, si no lo hacemos, limitamos el poder. ¿Sí? El Espíritu Santo no puede tomar posesión de nuestra vida, Él no puede tomar el control de nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Entonces nosotros a veces procuramos un cambio, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, quiero ser diferente, y no hago nada, porque no me pongo en el marco de la dirección del Espíritu Santo. Bien dijo Jesús, ¿no? Ahí en San Juan 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si yo quiero entender lo que la palabra dice y que Dios puede transformar mi vida, tengo que ponerme en armonía con Él. Vuelvo a reiterarlo, pastor, el Espíritu Santo no lo podemos obligar. Él no nos va a obligar vas a hacer esto, como robots. No, Dios respeta nuestro libre albedrío. Exacto. Nuestra decisión es, Señor, yo entiendo, el Espíritu Santo me está diciendo que no haga esto, que si estoy por esta prueba me mantenga fiel. ¿Qué tengo que hacer? Hacerle caso. Arrepentirme, porque a veces tomamos malas decisiones, ¿sí? Y limitamos también el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, porque el Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento y a vivir una vida que honre a Dios. Gracias. Y yo creo que en ese sentido llama mucho la atención el San Juan 6, el versículo 12, cuando Jesús está diciendo, aún tengo muchas cosas que decirles. Qué interesante, ¿no? Jesús nos quiere decir muchas cosas, pero dice, pero ahora no lo podés sobrellevar. Pero cuando venga, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, ahí viene el sentido de los guiará a la verdad. Y me llama la atención lo que dice la última parte del versículo 13, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que Jesús está hablando en un contexto de que hay un conflicto cósmico y que los hijos de Dios pues deben tener dirección, deben tener fortaleza, deben tener orientación, y es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien continúa manifestándose en nuestras vidas. Y bajo esa perspectiva creo que Dios a través del Espíritu Santo ha puesto todas las condiciones, no sé cómo decirlo, pastores, hermanos, todas las condiciones para que ustedes y yo estemos en claridad de lo que hay que decidir.
pero no nos obliga, como has dicho, ¿no? Dios nos convence de la verdad, nos convence de nuestro pecado, nos convence acerca de Dios, inclusive de la verdad bíblica, ¿no? También nos convence, pero al final quien determina, quien decide, somos ustedes y yo. Y creo que un elemento de esto básico para comprender es Satanás mismo y sus ángeles cuando estaban en el cielo. Ellos no fueron obligados, ¿verdad? No fueron obligados a obedecer a Dios en su rebeldía, sino más bien Dios en su bondad y en su amor tuvo paciencia con ellos y obviamente decidieron en ese sentido qué hacer. Igual sucede con ustedes y conmigo, tenemos que decidir. Dios pone todas las condiciones. No sé cómo decirlo, si está la mesa servida, como muchas veces ilustramos, ¿no? Todo está servido para comer. Solamente ustedes y yo decidimos si nos sentamos a comer eso que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Que es el arrepentimiento y obedecerle a Él. Y creo que ahí es donde tenemos que reconocer lo maravilloso y la bendición que tenemos de que el Espíritu Santo está presente en este momento en nuestras vidas. Así que ni estamos solos, ni estamos sin conocimiento. Está disponible, está dispuesto de parte de nuestro Dios para ayudarnos a entender el conflicto en el cual vivimos, para ayudarnos a entender los crisoles por los cuales pasamos. Pero necesitamos entonces cultivar la verdad. Necesitamos tener una experiencia espiritual constante y estar conectados con el Espíritu Santo para que Él sea nuestro ayudador. Hay una parte que entonces nosotros debemos hacer en esta lucha que tenemos con el enemigo de las almas. Ahora, queridos hermanos, vamos a cerrar este primer tópico. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Espíritu Santo claramente en tu mente diciéndote qué debías hacer? ¿Tienes algún comentario al respecto? Ponlo aquí en la caja de chat. Comparte con nosotros. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? ¿Qué ha dicho el Espíritu Santo a tu corazón últimamente? Y bueno, quédate con nosotros. Ya regresamos para seguir estudiando esta interesante lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Estamos de regreso nuevamente para continuar con el estudio de esta interesante lección. Y este segundo segmento le hemos titulado Usa sabiamente tu libertad. Ya hemos dicho la disposición del poder del cielo para darnos victoria en toda circunstancia, aún en medio de los crisoles que podamos enfrentar. Seguramente los logros que has tenido en tu vida, si tú puedes pensar en este momento en algún logro importante de tu vida, tal vez graduarte en la universidad o tener éxito en un emprendimiento que hiciste, evidentemente sabes que detrás de ese éxito hubo mucho sacrificio, levantarte temprano, esforzarte, dar lo mejor de ti para obtener ese resultado. Pero sabes que a veces pensamos que en la vida espiritual no tenía que ocurrir así.
de alguna manera hay enseñanzas equivocadas que señalan, o que le enseñan a las personas que pueden tener victoria espiritual solamente con sentarse a esperar que el poder del cielo llegue sobre sus vidas de una manera impresionante y entonces transforme su carácter, transforme su vida, quite lo que tenga que quitar. Y nos olvidamos que hay una parte que nosotros debemos hacer en cooperación con el trabajo de nuestro Dios. El Señor enfatiza justamente que nosotros fuimos creados en libertad, gozamos de lo que llamamos el libre albedrío, esa libertad de tomar decisiones. Así que si bien el cielo está dispuesto a darnos victorias, necesita Dios de nuestra cooperación para que esas victorias sean efectivas. A mí me gustan las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 1:29, que dice, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, se refiere a Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Unas palabras interesantes del apóstol Pablo que nos ayudan a entender cómo es que debemos nosotros como humanos cooperar con el esfuerzo divino para obtener esas victorias en nuestra vida. Pastor Isaí, ¿qué nos puede decir respecto a estas palabras del apóstol Pablo? Sí, pastor, aquí vemos precisamente que utiliza el apóstol Pablo algunas imágenes para mostrarnos de que hay que esforzarnos, como el atleta se esfuerza para ganar, así también nosotros tenemos que esforzarnos para poder mantenernos firmes. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando leemos ahí precisamente en ese versículo que usted leyó, donde menciona luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que Pablo no luchaba solo, sino luchaba con todo lo que Dios le daba, o sea, con su poder, ¿sí? Esto requería un esfuerzo y una disciplina. El apóstol Pablo se dedicaba a poder llevar el evangelio con la gente que no conocía de Cristo. Precisamente en el versículo 28 dice así, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, el propósito del apóstol Pablo era, como predicador, él llevar este evangelio, que la gente pudiera encontrar una perfección. Y no nos requerimos eso en vivir sin pecado, sino más bien en que pudieran encontrar a Cristo y vivir en lo que tenían que hacer. Entonces, pastor, menciona allí que él lo hacía con el poder de Dios. En la vida cristiana constantemente se nos enseña a que nosotros lo podemos todo. Que a veces la gente piensa, algunas filosofías, de que nosotros somos Dios. Y no es así. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta ni vencer ni luchar, ¿sí? Y si luchamos, saldremos derrotados. Por eso Dios envía al Espíritu Santo para que podamos nosotros colaborar con Él. ¿De qué manera? Tomando decisiones. Bien dice allí en la primera carta a los Corintios, precisamente en el capítulo 9, versículo 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En Hebreos también menciona, Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estamos en una lucha, agonizamos, nos esforzamos. ¿Para qué? Para agarrarnos del Señor. Y cuando haya luchas, haya dificultades en estos crisoles, hay que mantenernos, hay que luchar. Dios nos da su apoyo, Él colabora para que nosotros salgamos vencedores, pero nosotros tenemos que sostenernos en Él para mantenernos fieles y así también recibir, como lo hemos leído, la corona incorruptible. Amén. Saben que me llama mucho la atención el contraste que hay en el pensamiento actual, pastores. El humanismo, por un lado, maneja la capacidad por sí mismo como humano de desarrollarse, ¿no? de crecer, de avanzar. Y si ustedes y yo, hermanos, pastores, analizamos en el mundo actual, pues hay mucha gente que avanza así, ¿no? Que tiene resultados por su desarrollo en lo que él tiene o lo que la persona tiene. Y lo logran, ¿verdad? Lo logran. Y uno se pregunta, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está entonces el Espíritu Santo actuando? Lo que pasa es que tenemos que distinguir que esas acciones que hace el ser humano no tienen nada que ver con salvación.
tiene que ver con hábitos, tiene que ver con triunfar en hacer algo. Logros personales. ¿no? Logros personales. Pero aquí estamos hablando en la lección de la salvación. Ujú. Y es ahí donde debemos tener claro que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas para que junto con la decisión que ustedes y yo tomemos, como el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Porque me llama mucho la atención que él dice, ¿no? Cada día, ¿verdad? Él tiene una lucha. Es decir, eso implica una permanente búsqueda a Dios en su vida personal. Ustedes y yo debemos decidir cada día buscar a Dios. Ustedes y yo debemos decidir rendirnos a Él. Ustedes y yo debemos decidir escudriñar su palabra, etcétera, para que entonces el poder del Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. Yo creo que tiene sentido decir, luchamos, no tanto con la fuerza de Cristo, sí obviamente está implicado eso, pero más bien luchamos en la presencia de Cristo. Cuando ustedes y yo estamos en Cristo y permanecemos en Él, su poder, el poder del Espíritu Santo, actúa basado, no porque Él no quiera, sino basado en la decisión que ustedes y yo hemos tomado de permitir que actúe. Y creo que ahí donde debemos tener que pensar de cuán importante es que nos toca hacer algo, que es decidir cada día encontrarnos con Dios, en nuestro libre albedrío decidir rendirnos a Él, y en ese sentido podremos comprender que todo lo que hagamos con Cristo pues será útil para poder tener victoria en su nombre. En cambio, si ustedes y yo decidimos por nuestros propios méritos, hablando de la salvación, actuar sin Él, por más que hagamos va a ser inútil, ¿verdad? Y no tendrá sentido lo que estemos realizando. Así que creo que tenemos que hacer esa diferencia, distinguir, pero hablando de la salvación, es clave fundamental la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, hermanos, que podríamos caer en la trampa en la que está el mundo, querer más con menos esfuerzo, pensar que puede haber una obra mágica que no requiere de nuestro esfuerzo para una transformación, para un cambio en nuestra vida, para obtener el éxito espiritual. Sin embargo, estamos aprendiendo justamente que Dios nos dio ese uso del libre albedrío para tomar decisiones cada día, de estar conectados con Cristo, de luchar al lado de Cristo, de hacer lo que nosotros debemos hacer y permitir que Dios haga los milagros que Él debe hacer. Pastores, hay otro asunto interesante respecto a este aspecto del uso de nuestra libertad de manera sabia, que tiene que ver con la tendencia humana de tomar decisiones basadas, fundamentadas en los sentimientos. En la Biblia encontramos varios ejemplos. Encontramos a la misma Eva, por ejemplo, que ve el fruto que es agradable a sus ojos y se deja llevar por se deja seducir por la belleza de esa fruta, y entonces cae en esa mentira. ¿Y cuántas veces nosotros podemos de manera equivocada dejarnos guiar únicamente por los sentimientos? Y debemos reconocer lo que dice el profeta Jeremías, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿no? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, otro aspecto importante que debemos resaltar es no dejarnos llevar precisamente o siempre por los sentimientos, porque no siempre son buenos consejeros. Sí, yo creo que ahí entra otra vez el asunto del humanismo, porque el humanismo promueve ese asunto, ¿no? De si te apetece, como dice la lección, si te antoja, te lo mereces, ¿verdad? Buscar recompensas, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, eso provoca que el ser humano decidamos muchas veces por esos impulsos o por esos sentimientos que tenemos en ese momento. Y encontramos en la Biblia muchos ejemplos, en nuestras vidas mismas también podemos encontrar ejemplos de personas que tomaron ese tipo de decisiones impulsivamente o basados no en sentimientos, sino más bien en algo razonable, o si era correcto o no, sino simplemente porque así lo sentían. Ahí entra el hedonismo, ¿verdad? El asunto del placer, la sensación de disfrutar, etcétera. Y bueno, quiero mencionar uno que ustedes conocen, muy, muy conocido, el asunto de Eva, ¿verdad? Ahí contamos la experiencia con ella, ella buscando el tomar un alimento que no le correspondía, porque tener esa sensación de tomar ese alimento, lo que implicaba que le estaban diciendo que tenía que realizar, o que iba a recibir al tomarlo, en lugar de escuchar la voluntad de Dios, que era decir, no lo tomes. Es un ejemplo muy claro de que muchas veces ustedes y yo como humanos podemos tomar errores así, tomar decisiones basadas exclusivamente en nuestros sentimientos.
Por eso creo que el apóstol Pedro nos aconseja ahí en 1 de Pedro 1:13, ¿verdad? 13, dice, usad en vuestro buen juicio, hablando de las decisiones que debemos tomar. Y yo creo que aquí el Espíritu Santo trabaja o está listo para actuar en nuestras vidas, para controlarnos eso precisamente, ¿no? Y no ser emotivos o sentimentales para tomar decisiones, sino más bien guiados por así dice Jehová. Creo que es el punto de diferencia, ¿no? Exacto. Y bueno, yo creo, siguiendo ese pensamiento de la experiencia de Eva, pues cuando permitimos dejarnos llevar por ciertas emociones, sin tener en cuenta los principios guiadores de nuestro Dios, pues caemos en el crisol. O sea, por esa razón Adán y Eva pues nos metieron en este crisol en el que estamos. ¿Y cuántas veces nosotros enfrentamos crisoles en la vida? Justamente porque en lugar de dejarnos llevar o de guiarnos por los principios que claramente Dios instituyó, tomamos decisiones fundamentadas en emociones. Y puedes pensar ahorita en tu vida alguna decisión que has tomado simplemente porque tu corazón te lo dice, aunque tu papá o tu mamá o tu compañero, el pastor te dijo por ahí no es, pero tú decías es que es por ahí y ahorita estás enfrentando un crisol. Es muy interesante, esas pueden ser decisiones equivocadas y por eso debemos aprender a guiarnos primero por las indicaciones divinas. Hay algo que también hay que recalcar, pastor, es que a veces podemos hacer mal uso de la oración. ¿En qué aspecto? A veces podemos, y aquí me llama la atención eso, ¿no? A veces pedimos que el Espíritu Santo haga algo que a nosotros nos corresponde hacer, ¿sí? Y podemos decir, Señor, yo quiero que me transformes, yo quiero dejar de este mal hábito, yo quiero... Y podemos caer en el sentimiento de depender, sí, a Dios, esto, y ocupar la oración. Y cuando Dios nos ha dicho, ya lo leyó el pastor joven en 1 de Pedro 1:13, que hay que ceñir nuestros lomos, no, o sea, no esperar. Yo tengo que obrar. Dios va a obrar si yo obro con Él, ¿sí? Si yo me pongo en sus manos, si yo dependo de Él. Pero a veces, precisamente, pastor, caemos en ese problema de únicamente, si yo me siento bien, si yo, pero no es realmente yo. Yo tengo que aprender, como bien dice el apóstol Pedro, a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñir vuestros lomos. Hay que ser conscientes. No hay que dejarnos llevar por el sentimiento, por las emociones. Y yo creo que es una lucha eso, pastor. Luchar con las emociones, luchar con los sentimientos. ¿Sí? Hay cosas en que Dios nos va a pedir que los hagamos y hay que hacerlo en su nombre, aunque no nos guste. Y es por nuestro bien. Pero como usted lo mencionó, cuando no hacemos lo que el Señor nos pide, es allí cuando vienen los crisoles. Viene la desesperación, vienen los problemas. Y nos sentimos hasta frustrados espiritualmente. Pero debemos obrar. ¿Dios quiere transformarnos? Sí, pero tenemos que permitir y nosotros ponernos allí donde el Señor nos va a transformar. Gracias, pastor. Gracias, pastores. Sin lugar a dudas, esta parte de la lección es muy, muy interesante. Y tal vez tendríamos que preguntarnos, y te voy a dejar la pregunta, y si tú quieres compartirnos tu respuesta ahí en la caja de chat, estaría genial. ¿Cómo saber si me estoy dejando llevar solamente por alguna emoción, por algún deseo y no por la palabra de Dios? ¿Cómo saberlo? Eso es algo muy importante. Necesitamos tener claridad si la decisión que voy a tomar es fundamentada solamente en una emoción, en un deseo, en un gusto, o está fundamentada en un principio bíblico. Y allí entonces seguramente nos evitaremos muchos crisoles o podremos salir del crisol en el que estamos, en el que hemos caído. Muy bien. Pues cerramos esta parte, este segundo segmento. Ya vamos a llegar hacia la conclusión de la lección. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quédate y nos vemos en un momento. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas.
Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Hemos llegado ya al último tópico de la lección de esta semana, que hemos titulado Persevera en medio de la crisis o en medio del crisol. La perseverancia es un elemento importante que la lección de esta semana nos ayudó a entender algunos aspectos fundamentales. ¿Hasta dónde va nuestro compromiso en nuestra vida espiritual? Puede ser que una persona esté luchando, por ejemplo, con el orgullo, esté luchando con algún pecado como la mentira, y entonces esté orando a Dios: Señor, que tu Espíritu Santo me transforme y yo deje de ser mentiroso o yo deje de ser orgulloso. Así que yo te preguntaría, ¿será suficiente con que esa persona ore por ese pecado? ¿O será necesario que esa persona también vaya más allá y tome acciones para remediar aquella conducta o aquel hábito que por años ha cultivado? El Señor Jesús, en algunos momentos de su ministerio y con algunas palabras, era bastante radical. Y quiero leerte, por ejemplo, uno de esas enseñanzas de Jesús. Mateo capítulo 5 y versículo 29, que dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Bastante radicales las palabras de Jesús. Pastor Isaí, ¿qué tan radicales deberíamos ser en cuanto a nuestra perseverancia espiritual y la lucha con las tendencias que a veces tenemos como seres humanos? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras tan fuertes? Gracias, Pastor Yolman. El Señor nos llama, y tal como menciona la lección, a tener un compromiso radical con Él. Y a veces este versículo que usted leyó, que es el 29 y el 30, se puede tomar, mucha gente lo toma de manera literal. ¿Sí? De literalmente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, ¿no? O si tu mano, o si tus pies, etc. Mis queridos hermanos, más allá de eso, Dios nos está llamando a controlar, ¿sí? Si queremos un cambio en nosotros, no todo se basa en la oración de Señor, hazme esto, transfórmame, ayúdame a cambiar o ayúdame a quitarme este mal hábito. Nosotros tenemos que decidir con la ayuda de Dios, si tenemos la dirección del Espíritu Santo, claro, a poder controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, a negarnos, ¿sí? A negarnos a tomar decisiones que nos lleven a tomar decisiones que nos lleven a vivir bien. Es por eso que dice el Señor, ¿no? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. En pocas palabras, hay que dejar, hermanos, todo aquello que nos está afectando. Si sabemos que tenemos un problema con mirar cosas que no son apropiadas, mis queridos hermanos, no solamente, Señor, ayúdame a dejar de hacerlo, sino más bien es tomar la decisión de ya no lo voy a hacer. Tal como lo hemos visto en la lección, el Espíritu Santo nos lleva a que hagamos y tomemos decisiones que
con esas decisiones glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Sí? Incluso Él nos llama a un compromiso tan fuerte con Él que renunciemos a aquello que nos estorba y que nos impide a tener una relación con Él. Entonces, pastor, más allá de tomarlo de una manera literal, el Señor nos está invitando a tomar decisiones firmes, ya, no de que si No quiero. jugar. Sí, porque a veces podemos estar orando, Señor, esto, y no tomamos decisiones. No sé, es como estar allí, no me quiero ir al valle de sombra y de muerte, pero ando caminando ahí en la orilla, ¿no? Hay que tomar decisiones sabias, pastor, que honren a Dios. Pareciera ser que Jesús está aquí dando la referencia del ojo, no dice otro miembro específicamente, sino habla del ojo como un factor de una venida del alma, ¿no? Que cuánto influye en lo que vemos, ¿verdad? Y creo que la forma como Jesús ilustra o se refiere al ojo, pues es algo muy interesante. Y agrega derecho, ¿no? Porque para el pensamiento semítico la derecha sí tiene un valor diferente a la izquierda, de valor, de mayor importancia. Y debemos recordar, hermanos pastores, que nosotros como seres humanos, lamentablemente, cuando cedemos al pecado, no lo hacemos de manera inmediata, sino vamos gradualmente cediendo. Y cuando nos damos cuenta ya estamos metidos en un problema. Y en ese sentido gradual que lamentablemente el humano llegamos a hacer, es donde Jesús nos pone una acción de decir, determina ahora de manera radical, terminar con eso que durante tanto tiempo tú y yo decidimos estar acariciando como pecado. Y creo que aquí el pensamiento que Jesús quiere decir es de que debemos ser radicales en ese sentido, de tomar decisiones y de tener, de tajo, como se dice, de raíz, ¿verdad? Y de manera determinada actuar en forma radical por bien de nuestra salvación. Porque recordemos que el versículo también refiere a eso, ¿no? La parte última dice, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que en ese sentido, pues perdernos es mejor, no hacer, mejor detenernos, decidir radicalmente y detener algo que estamos viendo, algo que estamos escuchando, algo que ustedes y yo podemos tener en nuestra lucha como seres humanos, detener todo eso de manera radical y dejarlo. Es mejor en ese sentido. Y agrego un versículo que me llamó la atención, que está ahí mencionado en la lección, es Josué 1:7. Dice, siempre saltamos la primera parte, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero vean lo que dice después, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que este versículo nos ayuda a comprender lo que implica nuestro esfuerzo de tomar decisiones radicales cuando estamos en un problema, en un crisol o en un problema que está provocando alejarnos de nuestro Dios. Yo, pastor, quiero añadir algo más aquí que me gustó de la lección, que dice, cuanto más seguido tomemos decisiones correctas, más fuertes seremos y más débil será el poder de la tentación en nuestra vida. Si no decidimos, pastores, hermanos, si no decidimos verdaderamente tomar decisiones ya determinantes y dejar de jugar tal como se mencionó, si no lo hacemos, pastor, el pecado nos va a llevar a traer más crisoles a nuestras vidas. Y es por eso que la lección nos está llevando hermanos, si tenemos la ayuda del Espíritu Santo hay que hacerlo, pero hay que tomar decisiones correctas y seremos más fuertes ante las luchas y más débil será el poder de la tentación en nuestra vida. Pues muy interesante este aspecto importante. Respecto a ser radicales, es decir, a ser contundentes en nuestras decisiones. Creo que la tendencia del ser humano, y lo escuchamos, yo lo escuchaba mucho de pequeño, algunos predicadores que decían, es que tenemos un pie adentro y otro pie afuera. A veces nuestra tendencia es dejar algunas cosas, pero si hay algo que nos atrae, que todavía nos gusta, que todavía disfrutamos, aunque sabemos que no es bueno para nosotros, seguimos con esas prácticas, seguimos abrazando aquellos asuntos. Así que Jesús lo que está diciendo es, tienes que cortar de raíz aquello que está estorbando tu relación con Cristo. Tienes que ser radical en ese asunto. Pero también hay una parte importante que tiene que ver
con la perseverancia en esas luchas, porque muchas veces nosotros nos hacemos conscientes de aquella falencia que hay en nuestro carácter, de aquella necesidad que tenemos, intentamos por algún tiempo vencer, intentamos buscar a Dios, intentamos alcanzar victoria, eliminar aquel mal hábito, pero pronto claudicamos. Y ahí viene el punto de falla. Necesitamos perseverar, Pastor Isaías. Sí, realmente aprendemos de Jacob, ¿no? Jacob tenía malos hábitos, ¿sí? Él no fue paciente. Dios le había dicho, incluso desde su mamá, cuando estaban allí en el vientre con Esaú, su hermano, Dios desde ese momento ya había anticipado que precisamente Jacob sería el mayor. Pero él, por la ambición o el querer tenerlo ya de una manera tan rápida, pues mintió, usurpó, ¿sí? Jugó con su hermano, con su primogenitura, y no esperó, no fue paciente. Y yo creo, hermanos, que en la historia de Jacob aprendemos precisamente a que hay que ser perseverantes, ¿sí? Incluso cuando Dios dice que hay que luchó con el ángel, luchó con Jesús, dice el versículo del capítulo 32 de Génesis, en el versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya ya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. A pesar de que tenía un problema ya con la cadera, pastor, Jacob deseaba, anhelaba ser diferente. No esperó, Dios, transfórmame, yo quiero quitarme ese hábito, perdóname. No, él luchó con Dios. Y en ese momento de la lucha, él se aferró totalmente al Señor y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Había un dolor, dice la Escritura, no había un dolor quizá, pero él se aferró y recibió la transformación y a pesar de todo lo que él vivió, no se le fue tomado en cuenta, Dios lo perdonó, Dios lo transformó y en ese momento fue cuando dice el versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, si nosotros estamos luchando, estamos en el crisol de la tentación, estamos luchando con algo en particular, hermano, tenemos que luchar con Dios. ¿Sí? No esperar únicamente a orar, no esperar a que venga la bendición o que venga la transformación. Hay que hacer lo propio. Exacto. Cuando pase eso, hermano, aunque haya dolor, Dios nos va a transformar, Dios nos va a, incluso como dice aquí, nos va a cambiar el nombre, no precisamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Y sobre todo, podemos vencer en esta tierra. Amén. Ya sin fuerzas, Jacob estaba, ya como has dicho el pastor, ¿no? Estaba ya angustiado, sin ánimo, o desesperado, por así decirlo, pero él no claudicó, se aferró a Dios. Es decir, que aún cuando tengamos una condición así, hay que ser perseverantes, depender de Dios. Es decir, hay que ser perseverantes en depender de Dios, en buscarlo, en confiar en Él, precisamente. Y bajo esa perspectiva, lo que podemos comprender entonces que por un lado está nuestra decisión de perseverar en Cristo y por otro lado también en mejorar nuestra voluntad para tomar esa decisión. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un círculo, ¿verdad? Exacto. Que tenemos que determinar. Y si rompemos el círculo, vamos a caer en la desesperación, vamos a caer en la angustia, vamos a caer en todo lo que implica esto y no vamos a confiar en Dios. Así que, aunque tengamos un crisol muy grave en nuestra vida, si llegase un crisol muy grave en nuestra vida, debemos perseverar. Como dice Proverbios, ¿no? Que la lección lo dice, Proverbios 23, 17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Así que esta perseverancia creo que nos invita a nunca dejar de confiar en Dios, porque Dios tiene el control de nuestras vidas y en Él podemos depositar nuestra vida totalmente. Amén, amén. Así que podemos decir, a la luz de esto que hemos estado expresando, podemos preguntarnos, y yo te pregunto en esta ocasión, ¿estás teniendo algún problema de salud? ¿Crees que puedes mejorar la salud? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cambio de hábitos puedes hacer para que mejores área de tu vida? Hay un asunto familiar que está pendiente. Aparte de orar por ese asunto familiar, ¿qué decisiones deberías tomar y qué cambios deberías hacer en tu propia vida para mejorar aquello que está dañado? Si hay alguna carencia espiritual que has detectado en tu vida, ¿qué cosas deberías cambiar en tus hábitos diarios
para mejorar esa experiencia espiritual. Es decir, ahí está el Señor, ahí está el cielo dispuesto, pero tú y yo necesitamos tomar nuestras decisiones para alcanzar esas victorias. Muy bien, pues la lección de esta semana, sin lugar a dudas, ha sido una lección que nos ha ayudado y nos brinda herramientas para tener una vida victoriosa, para prepararnos para los crisoles que a veces vienen en nuestra vida. Y quisiera pedirle a mis invitados en esta ocasión que nos den una conclusión. Pastor Isaí comienza una conclusión, un mensaje especial, un llamado a quienes han estado con nosotros en esta transmisión. Gracias, hermanos. Enseñemos en nuestras clases ahí de escuela sabática, enseñemos a nuestros hermanos que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Nosotros nos toca reconocer que no podemos, ¿sí? Que necesitamos la ayuda de Él y que Él nos llevará al arrepentimiento, Él actuará en nosotros. Así que yo creo que algo que debemos enseñar, hermanos, es que el Espíritu Santo está dispuesto. Y bien dice en Patriarcas y Profetas, página 255, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia y debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Así que, hermanos, tenemos la ayuda. Ahí está el Espíritu Santo. Él quiere ayudarnos. Tenemos que aprender a depender de Él. Y cuando pase eso, seremos transformados cada día a imagen y semejanza del Señor, y sobre todo tendremos muy pronto la oportunidad de estar en el cielo por toda la eternidad. Qué importante es reconocer, hermanos pastores, que en la iglesia la escuela sabática tiene una función de compañerismo y de aprender juntos a soportarnos unos a otros, a orar unos por otros, y eso creo que debe generarnos a ustedes y a mí como ser perseverantes, y creo que es una gran bendición ser parte de una escuela sabática, y creo que sería muy bueno que ahí en clase este sábado puedan charlar de eso también, y orar unos por otros, ¿verdad? Porque al final también juega un papel importante en lo que estamos comentando precisamente. Y agrego, hablando del esfuerzo humano, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, esta gema me gustó mucho que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en el mensaje para los jóvenes en la página 37. Vean lo que dice. Vi a ángeles malos que luchaban por las almas y ángeles de Dios que lo resistían. Pero no es tarea de los ángeles buenos manejar las mentes contra la voluntad de los individuos. Si ceden al enemigo y no hacen ningún esfuerzo por resistirle, poco más pueden hacer los ángeles. Jesús no comisionará a los santos ángeles a que saquen de apuros a los que no hacen esfuerzo alguno por ayudarse a sí mismos. Así que creo que esta gema resume claramente lo que esta semana hemos estudiado en la lección, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, como lo hemos dicho, bajo decisiones que tomemos de que Él lo haga así en nuestra vida y así fieles hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Gracias, Pastor Job. Gracias, Pastor Isaí, por estos mensajes de cierre. Y quiero terminar leyendo un pequeño párrafo igual, Patriarcas y Profetas, página 255, que me llamó la atención, que dice: muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado el poder de hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Así que esperamos que al estudiar esta lección hayamos sido llamados a luchar nuestras batallas con la ayuda del poder de Cristo Jesús, pero que podamos ser conscientes que nosotros necesitamos hacer de nuestra parte. Y entonces el poder divino se unirá al esfuerzo humano y obtendremos grandes victorias. Así que, queridos hermanos que han estado con nosotros, querido maestro de escuela sabática, queremos invitarte para que puedas compartir estos pensamientos en tu clase
Y también, hermano, hermana, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Te invitamos para que puedas dejarnos tus comentarios respecto a este tema tan interesante. Déjanos tus comentarios en la caja de chat. Te invitamos a compartir también este video. Dale like también para que más personas puedan ver este contenido. Y te esperamos la próxima semana. Esperamos que estés con nosotros. Que Dios te bendiga.